Perfecto, muchas gracias, José. Gracias, por supuesto, a la Cámara de Comercio de Almería, a IMEX, a Moneda Única, bueno, por permitirme estar ya con vosotros pues, muchas veces, evidentemente, ¿no? Vamos a ver, a compartir una presentación breve sobre el tema de los Incoterms 2020. Vamos allá. Bueno, una muy breve introducción sobre el tema de Incoterms es su origen. Los primeros Incoterms se publican en el año 1936 y estamos en esta última versión que entró en vigor ya hace un año y un mes. Entró en vigor el día 1 de enero de 2020, aunque tengamos en cuenta, por supuesto, que todas las versiones de los Incoterms son perfectamente válidas. Es decir, y de hecho nos encontraremos contratos que se hicieron en los últimos años y que todavía están en vigor con los Incoterms 2010. Lo que sí, lógicamente, es muy importante cuando definimos en el contrato el Incoterm a utilizar es que también especifiquemos la versión que queremos utilizar. Y un tema que es muy importante, no son obligatorios de acuerdo a la legislación internacional. Es decir, realmente el Incoterm no es una ley. El Incoterm es una norma que tiene su fuerza en el hecho de que las partes, el vendedor y el comprador, la incluyan en el contrato. Si no lo incluyen, no pasa nada. Si nosotros no queremos utilizar las tres letritas del CIF, CIF o del FOB, pongo los dos más conocidos, aunque sean quizá los peor utilizados de todos, no pasa absolutamente nada. Los Incoterms básicamente lo que son es una revisión de las obligaciones y de los costos que soporta cada una de las partes durante el transporte de unas mercancías, y si no se quiere utilizar un Incoterm, pues simplemente habrá que utilizar 2 o 3 páginas especificando cuál es la responsabilidad de cada una de las partes. Lógicamente, esto lo solucionamos de una manera mucho más fácil con estas 3 letras que son los acrónimos de los Incoterms 2020. Pero además, por supuesto, es necesario incluirlos en el contrato de compraventa. Es decir, si se genera un conflicto y en el contrato de compraventa no se ha especificado el Incoterm que se quiere utilizar, pues lo que será muy probable es que no se pueda demandar en caso de que exista un problema. Y en ese caso, pues el litigio derivará directamente a la legislación del país, que podrá utilizar las reglas Incoterm de la Cámara de Comercio Internacional, pero que no olvidemos, no dejan de ser unas reglas privadas. ¿Por qué? Porque la Cámara de Comercio Internacional también es un organismo privado, no es un organismo público. Bien, ha comentado antes José que efectivamente me gusta indicar que los Incoterms son la columna vertebral de una transacción internacional. Y lo digo porque normalmente se debe tener en cuenta desde el momento en que se inicia la negociación entre las partes, desde el momento en que hay que definir los lugares de entrega, los plazos de entrega, el precio, cuál va a ser el medio de pago. Seguimos con los procesos de contratación, el envío de las facturas, los documentos de transporte, todo el paso de la mercancía por aduanas, de despachos de exportación, qué certificados se solicitan, la inspección. Finalmente, incluso llegamos hasta la fiscalidad. Los Incoterms nos van a definir desde una fiscalidad que debe soportar el exportador a la que está soportando el importador. Pero no solamente la que soporta, sino también nos especifican claramente quién debe pagar esos gastos. Normalmente, como probablemente ya saben ustedes, en los despachos de exportación los paga generalmente el exportador, los de importación el importador, pero tenemos dos Incoterms que son diferentes. Tenemos un Incoterm como el SWORS, en que todos los gastos, tanto de exportación como de importación, corresponden al comprador, al comprador, y DDP, en el que todos los gastos corresponden al vendedor. Por eso decimos que a la hora de negociar un contrato, la decisión de saber qué Incoterm se va a utilizar va a ser crítica para la buena finalización de ese contrato. Porque realmente los Incoterms, ¿para qué nos sirven? Pues básicamente los Incoterms nos indican quién va a ser responsable de todas las obligaciones de carga y descarga. Hay una palabra crítica en los Incoterms, que es la entrega. La palabra entrega en Incoterm no se refiere tanto a la entrega física de las mercancías del vendedor al comprador, sino a la entrega, es el momento en el que se produce la transmisión de riesgos y de costos. Es decir, en muchos Incoterms la entrega se produce básicamente, como es en SWORS, cuando se pone la mercancía a disposición
del comprador en las instalaciones del vendedor. Pero lógicamente no va a ser el comprador el que vaya por ellas. Lógicamente pues será el comprador el que envíe un camión a recogerlas, una empresa de transporte, y en ese momento, cuando el vendedor pone las mercancías a disposición de esa empresa contratada por el comprador, es cuando se están transmitiendo todos los riesgos y los costos de una parte a la otra. Los Incoterms nos van a hablar de quién asume el transporte principal de las mercancías, quién asume los transportes secundarios, quién asume la obligación de asegurar las mercancías. Realmente solamente hay dos Incoterms en el que se habla de obligación de seguro, que son el CIF y el CIP. En estos dos Incoterms lo que se nos dice es que el vendedor debe contratar un seguro a favor del comprador. Es decir, que en el supuesto de que se produzca un daño o un deterioro de las mercancías durante el transporte, será el comprador el que deba hacer la reclamación ante la compañía de seguros. También nos encontramos con que en el resto de los Incoterms no habla de seguros, habla de obligaciones y de responsabilidades. Es decir, quitando esos dos Incoterms, lo que nos va a decir es que usted, señor vendedor, tiene la responsabilidad de llevar la mercancía hasta este punto y es su decisión si la asegura o no la asegura. Lo que tiene que entender es que si no la asegura y se produce un daño, un deterioro en la mercancía antes de esa entrega que hemos comentado previamente, será obligatorio para él volver a reponer las mercancías si quiere llegar a cobrarlas. Los Incoterms también se ocupan, como ya hemos comentado, de los despachos de aduana, de exportación, de importación, que los debe realizar, y tener en cuenta que solamente se aplican a mercancías, a tangibles. Alguna vez nos han preguntado por qué no se utilizan los Incoterms para los servicios. Bueno, evidentemente no digo que no pudiera ser, pero sería muy complicado en la actualidad decir que un servicio, por ejemplo, que sería un servicio de consultoría, cómo aplicamos un Incoterm a ese servicio. Por supuesto, sigue habiendo muchas discusiones. En esta última revisión del año 2020, pues ya se ha achacado a las diferentes cámaras de comercio que no se habla de la entrega de la mercancía por drones. Bueno, pues vale, me parece muy bien. Es decir, no digo que en el futuro no vaya a haber una necesidad de tener Incoterms que se adecuen a la entrega de los drones. En la actualidad no parece que sea realmente una necesidad imperiosa y además, pues la verdad es que muchas mercancías, la posibilidad de entregar una maquinaria pesada con un dron, pues parece bastante lejana todavía. Bien, ¿para qué nos sirven los Incoterms? Básicamente, el Incoterm ni es un contrato de compraventa ni es un sustituto del mismo. Es decir, un Incoterm vale exactamente igual para una carga a granel de cereales como para 2 contenedores de equipos electrónicos. Se puede utilizar cualquier tipo de mercancía. Y hay unos temas que no son claramente asunto de los Incoterms, que es, el primero, como ya hemos dicho, esta existencia o no existencia del contrato de compraventa. No se preocupan de las especificaciones de las mercancías, para eso están los certificados de inspección, para eso están las facturas. No se ocupan del tiempo, del lugar, del medio o la moneda de pago. Bien es cierto que los Incoterms no son especialmente amigables con algunos medios de pago, como por ejemplo los créditos documentarios, tienen bastantes problemáticas con algunos de los Incoterms. Pero bueno, esto es un tema que las partes deciden, lógicamente, en el contrato de compraventa. No van a ocuparse nunca tampoco de los recursos por incumplimiento de contratos, por consecuencias por demora en la entrega de las mercancías, sanciones comerciales entre países, imposiciones de aranceles, prohibiciones de exportación e importación, casos de fuerza mayor, ni cualquier asunto relacionado con la propiedad intelectual o en qué país o bajo qué ley se deben resolver los conflictos en caso de incumplimiento. Pero sobre todo hay un aspecto muy importante en el Incoterm que muchas veces produce discusiones entre las partes. Los Incoterms nunca van a tratar con la transferencia de la propiedad de las mercancías. Y de hecho, la recomendación que hacemos siempre a exportadores e importadores es que en sus contratos incluyan cláusulas de reserva de dominio. ¿A qué me refiero? Evidentemente, si yo estoy vendiendo una mercancía y la estoy vendiendo a un pago aplazado de 5 años, ¿por qué? Porque es una maquinaria pesada y el comprador pues, necesita generar un flujo de caja para ir pagándome. Esa mercancía sigue siendo mía como vendedor, no es una mercancía ya del comprador.
Entonces yo habré especificado en el contrato esa reserva de dominio. El hecho de que en un Incoterm, como puede ser Sworks, el comprador asuma todos los gastos en absoluto, ¿no?, significa que ya la mercancía sea suya. La mercancía pertenece al vendedor hasta el momento en que la mercancía se paga. ¿De acuerdo? Y esto es un tema, ya os digo, que hay que tener siempre en cuenta. Nosotros damos mucha formación sobre Incoterms y sobre temas financieros, pero esto siempre es un punto de discusión con algunas empresas que pretenden convencernos de que las mercancías son suyas porque están utilizando un Incoterm en el que ellos se han responsabilizado de todo. No es así, ¿vale? Bien. ¿Cómo hemos quedado con los nuevos Incoterms después de la revisión? Pues de la última revisión del año 2020. Bueno, pues efectivamente seguimos con dos categorías, como ya se establecieron en el año 2010, que son las reglas para cualquier modo de transporte, en el cual tenemos 7 Incoterms: Sworks, Free Carrier, CPT, ZIP, DAP, DPU, que es el que ha sustituido al anterior DAT en el año 2010, y DDP. Y la segunda categoría, que son las reglas para transporte marítimo y para vías navegables interiores. Es decir, que estos Incoterms solamente deberían ser utilizados cuando las mercancías se transportan por mar y solamente se ocupan de los tramos marítimos, es decir, de puerto a puerto. Por ello, en muchas ocasiones son tan mal utilizados. Hay una enorme, confianza en los exportadores en utilizar FOB y CIF tranquilamente cuando las mercancías van en contenedores, y no es así, porque bajo cualquier Incoterm marítimo, excluyendo FAS en el que la mercancía se coloca al costado del buque, en todas las demás, la responsabilidad del vendedor es cargar la mercancía a bordo del buque. Y evidentemente, si finalmente el vendedor lo que ha hecho es entregar la mercancía en una terminal de contenedores, como es lo habitual, es decir, cuando no se trata de graneles o de mercancías unitizadas que se llevan al costado del buque, en esos casos la utilización de los Incoterms marítimos es incorrecta. Y cuando digo incorrecta, quiero ser muy claro con ello. La Cámara de Comercio Internacional no prohíbe en absoluto la utilización de Incoterms marítimos con el uso de contenedores. Lo único que se indica en las reglas es que su uso puede ser incorrecto y que puede provocar problemas. ¿Por qué? Porque si yo con un Incoterm marítimo tengo una obligación como vendedor de cargar la mercancía a bordo del buque y sin embargo la realidad ha sido que yo he dejado la mercancía en una terminal de contenedores en manos de un transitario, en manos de la naviera, por ejemplo, ¿no?, lo que ha ocurrido es que yo no he cumplido realmente con mi obligación final del CIF, por ejemplo, o del FOB. Yo no he cargado la mercancía y, por tanto, mi responsabilidad está ahí todavía latente. Si algo le pasa a las mercancías antes de que sean cargadas definitivamente en el buque, yo sería responsable de ello. Claro, esto lo que nos está diciendo es que hay que tener muchísimo cuidado con esta utilización. Afortunadamente, casi nunca pasa nada, pero nosotros siempre nos tenemos que poner en el peor de los casos, que ocurra un daño a las mercancías. Y eso puede ocurrir durante el transporte marítimo o también puede ocurrir mientras están almacenadas dentro de una terminal de contenedores. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a finalizar, son tres, no quiero extenderme mucho más, un poco en la utilización de los Incoterms como herramienta comercial. Muchas veces nos han preguntado, pero bueno, ¿por qué elegir un Incoterm u otro? Hoy día realmente la solución es mucho más sencilla que hace 30 años. Hace 30 años no existían las grandes compañías de transporte, tal y como las conocemos ahora, de logística, que te llevan una mercancía prácticamente de puerta a puerta desde tu país hasta un pico perdido en la cordillera china. Con lo cual, antiguamente, pues lo que se hacía más, la elección del Incoterms era basado un poco en las posibilidades de cada una de las partes para obtener mejores precios, normalmente en su respectivo país. Pero hoy día, sin embargo, el Incoterm puede ser una perfecta herramienta comercial. ¿Por qué? Porque gracias a la utilización de los Incoterms podemos diferenciarnos de la competencia. Yo sé que muchos exportadores me dicen, Antonio, es que lo más cómodo es trabajar con Sworks.
yo quiero olvidarme del resto, que se ocupe el comprador de todo. Perfecto. Pero hay una cosa que también es cierto, que la mera utilización de S-Works está produciendo una pérdida de valor, ya que disminuye nuestro posicionamiento como empresa y la competencia en el mercado está ahí. Si nosotros no podemos ofrecer o no nos apetece ofrecer un Incoterm en el que realmente le damos más facilidades al comprador, diciéndole no te preocupes, vamos a colocar la mercancía directamente ya en tu país, vamos a colocarla antes de la aduana en tu país o te la vamos a entregar en tus locales en el país de destino. Si nosotros no lo hacemos, habrá otra empresa que lo hará y lógicamente habremos perdido probablemente una oportunidad de negocio. Es malo obsesionarse hoy día con que los Incoterms son los fáciles. Yo creo que hay que buscar siempre el mejor servicio a la otra parte. Bien, como ya hemos comentado, y no voy a extender solamente un par de minutos para que tengamos posibilidad también de hacer algunas preguntas y continuar con otra presentación, son esenciales en cualquier contrato de compraventa de mercancías, deben ser negociados siempre por profesionales de logística con experiencia, por supuesto, indicar siempre la regla Incoterm de la forma más clara posible. Es decir, no me vale decir un Incoterm CPT Madrid. ¿Madrid qué? ¿Madrid capital? ¿Madrid provincia? Y lógicamente la parte contraria se puede limitar simplemente a dejarme la mercancía si yo digo Madrid donde le estime más conveniente. Y eso puede suponer un problema para mí como comprador si no he definido claramente en qué parte de Madrid debe ser entregada la mercancía. Por eso no solamente es importante elegir correctamente el Incoterm, sino redactarlo muy correctamente. Muchas veces vemos Incoterms que se limitan a decir puerto de, pero bueno, un puerto es enorme. Un puerto como el de Rotterdam tiene 40 kilómetros de punta a punta. Entonces no es lo mismo decirle a un vendedor entrega la mercancía en el puerto de Rotterdam, que te la puede dejar en una terminal a la entrada, que entrega la mercancía en el puerto de Rotterdam en una terminal determinada mucho más cercana a donde finalmente se va a cargar la mercancía, lo cual evidentemente pues va a suponer una reducción de costes. ¿De acuerdo? Bien. Con los medios de pago, bueno, pues los medios de pago y los Incoterms tienen una relación en algunos casos de amor y de odio. Normalmente cuando utilizamos medios de pago documentarios, como son la cobranza, la remesa documentaria o los créditos documentarios, pues en este caso son fáciles de utilizar todos los Incoterms que están relacionados, por ejemplo, con el grupo C. Pueden ser más complicados con el grupo D, pero lo que luego nos encontramos es en una serie de Incoterms que nos están solicitando en muchos casos a los vendedores documentos que no podemos conseguir. Y esto ocurre mucho en el crédito documentario, en el que, por ejemplo, bajo un Incoterm Free Carrier o bajo un Incoterm S-Works, nos encontramos con que al vendedor se le solicita el documento de transporte. Esto es, no digo que sea imposible, porque evidentemente siempre hay una nueva, de hecho, modificación en los Incoterms para ver la posibilidad de que el transportista le entregue el documento de transporte original al vendedor, pero evidentemente no es lo que se debe solicitar. Entonces lo que tenemos que tener en cuenta siempre cuando negociamos un Incoterm y en el contrato estamos negociando un Incoterm específico como el Free Carrier y un medio de pago como puede ser un crédito documentario o una remesa documentaria, lo que no tiene sentido es pedirle al vendedor que presente un documento de transporte. ¿Por qué? Porque bajo un Free Carrier lo que el vendedor se obliga es entregar la mercancía, poner la mercancía a disposición del transportista contratado por el comprador, lo cual quiere decir que evidentemente va a ser el comprador el que pague el transporte principal y va a ser el comprador el que tenga el documento de transporte. Evidentemente el comprador sí podría indicar que se le entregará el documento de transporte al vendedor, pero si no hace esa indicación, pues lógicamente a la hora de presentar los documentos a una institución financiera para poder cobrarla, lo que se encontrará es que le dirán, a usted le falta el documento de transporte. Y el vendedor dirá, bueno, pero es que yo no lo puedo tener porque yo no he sido el responsable del transporte. Y al final pues le dirán, ¿y entonces para qué aceptó usted en este medio de pago presentar ese documento? Tenía que haberlo solicitado una modificación
y realmente presentar el documento que usted podría conseguir, que sería un documento de entrega, ¿no?, al transportista. Y punto, sin más. Bueno, quizá el punto más conflictivo es la adecuación de las reglas Incoterm a los modos de transporte. Como ya hemos comentado, pues estas reglas transporte marítimo y transporte multimodal, y básicamente la recomendación es que cuando la mercancía se cargue realmente por la borda del buque, es decir, graneles, carga fraccionada, es decir, mercancías individualizadas, en ese caso se utilicen los Incoterms marítimos. En el resto de mercancías, que normalmente incluyen transporte en contenedores, sean completos o sean mercancías que se van a entregar en la terminal de contenedores para posterior grupaje de las mismas, la recomendación sería utilizar siempre los Incoterms multimodales. Insisto, es una recomendación, no es una obligación, pero ayuda a evitar muchos problemas y costos. Bueno, no me quiero extender más, ya esta era la última slide. Por supuesto, estamos a su disposición para solventar dudas. Como ya les hemos dicho, impartimos formación muy amplia sobre estos temas, pero por nuestra parte encantados de contactar en el futuro con ustedes y nuevamente pues agradecer a José y a Moneda Única y a la Cámara esta posibilidad de estar con ustedes en esta jornada.